Bienvenidos y bienvenidas al método Despierta tu mundo interior, un método que he creado con muchísimo amor y hoy vas a ver la primera clase. Es importante, muy importante, que tengas tu libreta de apuntes y también que tengas tus preguntas para cuando tengamos las sesiones de preguntas y respuestas. También es muy importante que abras tu mente y que comiences a reconocer ciertas situaciones que en tu vida se han dado. A medida que yo vaya hablando, ustedes pueden ir revisando su vida y pueden ir mirando qué cosas se están dando en este momento o se han dado. Entonces, vamos a comenzar hoy con, con una clase muy especial y es una clase donde vamos a mirar cómo funciona el cerebro. No soy médica, no soy neuróloga, pero sí entiendo, tengo, digamos, ese proceso de entender cómo funciona mi cerebro y por qué en algún tiempo yo hacía las cosas porque me decían que las tenía que hacer, mas no sabía el por qué las tenía que hacer. Entonces, por eso es tan importante que tú comiences a identificar tu cuerpo físico, comiences a comprender tu biología, porque es muy importante que tengas eso. ¿Por qué? Porque así, a medida que vas avanzando en tu proceso, te vas dando cuenta cómo ciertas situaciones suceden al interior de tu cuerpo y cómo ciertas sustancias se mueven allí. Ciertas sustancias químicas como la endorfina, como la serotonina, como la hormona del estrés, la oxitoxina y así muchas sustancias más. Entonces, por eso es tan importante, es algo básico. Si quieres profundizar en neurología, si quieres profundizar en cómo funciona el cerebro físico, pues también lo puedes hacer. Pero hoy te voy a explicar el por qué suceden estas situaciones en el cerebro y por qué hay un cambio, porque cuando tú empiezas a hacer procesos de crecimiento personal, comienza una transformación a nivel interior y una transformación que comienza, y es una clase que les explica Cristian muy bien, comienza a haber esa transformación del cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo energético y asimismo pues se activa el cuerpo espiritual, que es hacia allá donde debemos avanzar. Hay una frase que dicen que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Yo tengo mi frase, una frase que la he cambiado. Yo creo que somos seres humanos descubriendo el ser espiritual que somos. Entonces, bienvenidos a este descubrimiento, bienvenidos a despertar tu mundo interior y vamos a empezar. Utiliza muchísimo, quiero que utilices mucho, digamos, la materia gris, o sea, el cerebro para lo que vamos a ver ahorita, ¿ok? Entonces voy a compartir acá, aquí, a compartir la pantalla. Y bueno, bienvenidos a este mágico descubrimiento. Hoy vamos a empezar, es una conferencia, una charla, que cuando tú comienzas a identificar tus programas limitantes negativos, cuando los clasificas, cuando los ordenas, cuando tú comienzas a hacerte consciente de lo que son tus pensamientos, tus comportamientos repetitivos, de esa forma es que comienzas a liberarte de situaciones. Entonces, vamos a utilizar, como les decía, la imaginación y resulta que el humano tiene dos programaciones. El humano, cuando hay la concepción, se forma un cuerpo físico. Cuando se da la concepción, se comienza a formar el cigoto y se comienza a formar un cuerpo físico. Ese cuerpo físico es el que te permite venir a vivir esta experiencia humana, es el que te permite venir a disfrutar. De veras que sí. Entonces, digamos que ese cuerpo humano es el hardware y vamos a compararlo con un ordenador, con un PC. Vamos a compararlo con ello y vamos a mirar cómo ese hardware comienza a crecer
y comienza a ver lo que se va a hacer. Además, hay un cuerpo, que es el cuerpo, digamos, psicológico, que se forma un cuerpo psicológico, y ese cuerpo psicológico, digamos, que es el software, que con ese cuerpo psicológico es con el cual tú te relacionas. Es el cuerpo psicológico, es tu personalidad. Entonces, vamos a tenerlos pendientes. El hardware es tu cuerpo físico. El software es tu cuerpo donde se forma la personalidad. ¿Ok? Vamos a tenerlo ahí pendiente. Y resulta que en ese cuerpo, en ese software, se guardan ciertos programas, digamos, en ciertas cajitas. Como por decir algo, les voy a mostrar aquí, algo aquí cortico, se forma aquí ciertas cajitas, por decir algo. Aquí hay diferentes programas. Aquí se forma la esfera consciente, la subconsciente y la esfera inconsciente. Digamos que no es esfera, sino que son cajitas. Cada uno de estos círculos son cajitas. Y a través de estas cajitas, aquí hay, esto amarillito es una neurona y lo azulito, todo esto son dendritas y esto azulito son neurotransmisores que llevan la información de un lado a otro. Entonces, todo lo que tú percibes con tus sentidos físicos, tú le das una interpretación de acuerdo a lo que hay en estos programas, ¿vale? Entonces, de acuerdo a lo que hay en estos programas, pues tú ves la vida de esa forma. Tú ves la vida de acuerdo a esa programación. Entonces, vamos a devolvernos acá. Este es el mismo, este es tu cuerpo, tu casa, tus programas, aquí está todo, toda la información. Pero resulta que tú, la casa es tu cuerpo, el hardware es el ordenador, y tú procuras que tu casa huela rico, huela feng shui, esté todo organizado, esté todo limpio, pero digamos que esa casa y ese ordenador, digamos que es tu cerebro, que es tu PC, tu ordenador. Y allí vamos a mirar cómo esas esferas se van formando, cómo se va formando la cajita del consciente, la cajita del inconsciente y la cajita del subconsciente. Y es desde allí de donde tú tomas las decisiones más importantes de tu vida. Por lo regular, el 85% de las decisiones que se toman son irracionales, o sea, que las decisiones que se toman por esas programaciones que hay en esas cajitas. Y solo hay un 15% que se toman decisiones racionales. O sea, cuando digamos, por ejemplo, que se está en un nivel de conciencia 1, vamos a hacer la analogía con estas gafas, tú estás en un nivel de conciencia 1 y en este nivel de conciencia, los niveles de conciencia, digamos, los terrenales, van del 1 al 4. Y en este nivel de conciencia 1, 1, 1, tú ves la vida así y las decisiones que tú tomas, las tomas por medio de una programación que es irracional, que es el 85%, de acuerdo a lo que te mostré, a las cajitas del inconsciente, subconsciente e inconsciente. Y de acuerdo a esas cajitas, digamos que no es el libre albedrío, como se dice y como te lo han vendido, no, ese libre albedrío no, porque en ese momento las decisiones que tú las tomas es por esos programas y por la interpretación que le das afuera. A medida que tú vas avanzando en el proceso, vas subiendo de grado en grado, 1.1, 1.2, 1.3, y entonces, digamos que interpretas la vida y las decisiones las vas tomando desde un nivel de conciencia diferente, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa, hacer la analogía aquí de los niveles de conciencia, y cuando vas subiendo de nivel de conciencia, cuando llegas al 2.0, ves la vida muy diferente al 2.0. Y para cada nivel de conciencia hay herramientas, hay técnicas,
Y en cada nivel de conciencia suceden diferentes cosas. Y cada vez tú vas más fluyendo, te vas soltando, vas entrando más en coherencia, hasta que tú llegas a un nivel de conciencia, digamos 3 punto algo, donde ves la vida con otro color de gafas. Y ya en el nivel 4, ya no tienes que usar gafas, porque tu percepción y tu nivel de conciencia ha cambiado tantísimo, tantísimo, que ya no tienes que ya no usas gafas. Y en donde en el nivel de conciencia 1, tú comienzas a ver la vida como un campo de batalla, donde todo es sufrimiento, donde hay dolor, donde la vida es muy triste, donde ¿por qué vine a este mundo? Quiero que la tierra me trague, o de dónde vengo, o yo soy un accidente. Eso se piensa en el nivel 1. Y cuando vas en el 1.2, vas diciendo, bueno, ya, pues me tocó estar aquí, y sé que vine a vivir una lección, y sé que tengo un propósito, y yo no sé cuál es mi misión, pero yo sé que tengo una misión. Comienzas a hacerte todas esas preguntas, pero como que ya, bueno, ya estoy aquí, bueno, ya hay que estar, pero sin embargo, todavía sigue esa sensación de por qué un accidente, por el sufrimiento y por el dolor. Y a medida que vas avanzando en tu proceso, pues ya lo vas aceptando, no es resignación, es aceptación. Y a medida que vas elevando tus grados de conciencia, vas de grado en grado y vas subiendo a nivel 2, entonces ahí te das cuenta que no era un accidente, te das cuenta que era un lugar para aprender, como una escuela de aprendizaje. Y cuando llegas ya al nivel sin gafas, al nivel 4, ves la vida como un patio de juegos. Y comienzas ahí, es donde realmente comienzas a vivir. Dejas de existir porque en los otros niveles existes, pero en el nivel ya 3 y 4 comienzas de verdad a vivir la vida y comienzas a verlo todo, todos los retos, como desafíos, como un juego, como un videojuego, enfrentando esos retos y esos desafíos y siendo feliz independiente de lo que suceda en el mundo exterior. Ahí es donde entras en el nivel 3 y en el nivel 4, que es el nivel más avanzado, es el tope más avanzado a nivel de acá del planeta. Entonces, ya con esta analogía, vamos a seguir mirando, mirando aquí las imágenes. A ver, aquí. ¿Ya? Entonces, volvamos a este momento. Entonces, tenemos claro que nuestro cuerpo es el hardware, es el ordenador, es el ordenador que tú compras en el súper o en las tiendas de cadena, pero no tiene nada de programas, pero que el software, tú vas poniendo los programas de acuerdo a lo que tú quieras, pero el software es donde se crea ya como la personalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se toman todas estas decisiones irracionales que obedecen a esas programaciones que tienes en el software? Entonces, en nuestra casa, vamos a seguir acá con la imaginación, por favor. Acá, en esta casa, en tu cuerpo, hay un lugar, en toda casa hay un lugar que se llama ay, espérame que se me olvidó aquí, se llama donde guardamos todo lo que nos sirve, lo que nos regala, o lo que sí sirve, pero que no lo usamos y que de pronto lo vamos a usar algún día y que de pronto le sirve a alguien. Y es el lugar que nos gusta ir porque da mucha pereza, pero que sí tenemos, es que todo lo que no queremos que esté en la casa, lo vamos y lo guardamos allá. Todo lo que no nos gusta y huele bien y a la casa le hacemos feng shui y a la casa la adornamos con flores, pero ese lugar que nos da pereza muchas veces ni lo usamos, guardamos todo eso viejo que creemos que vamos a usar, pero nunca lo usamos y ni nos acordamos que existe. Y ese lugar es el sótano. Ese lugar es el sótano. Y en ese lugar, digamos que yo puse acá solo la mente inconsciente, pero en ese lugar hay varias cajitas de las que les mostré acá. En ese lugar está la cajita del subconsciente y la cajita del inconsciente.
¿Qué pasa? Cuando tú vas ahí al sótano y te haces en la puerta, cuando tú te haces en la puerta, tú alcanzas a ver una parte de lo que guardas, ¿verdad? Ay, mira, que eso me lo regaló mi tía, eso me lo regaló mi abuela, uy, no, pero esa olla ya no sirve, eso ya está desactualizado, ay, no, ¿qué tal? Bueno, y alcanzamos a ver algunas cosas y hay la otra cajita que es la del subconsciente, de pronto si caminamos un poquito más para allá, alcanzamos a ver, acuerdo la cuna, mire, yo estoy guardando, mi mamá me guardó la cuna cuando yo nací, pero entonces se la dejé a María Paz y luego se la pasé a Katie y después ya la guardé porque ya había una cuna más sofisticada para mí, para Juan Andrés. Entonces, va uno entrando y uno va encontrando cosas, recuerdos y todo esto, pero resulta que hay un lugar más al fondo que dice, hay que perecer hasta yo, eso ya de estar viejo, asqueroso, sucio, ya ni sé qué hay allá, pero que tampoco nos gusta entrar mucho. Entonces, ese lugar es donde está la cajita del inconsciente, ¿sí? Entonces, todos los que están aquí mirando esta clase, estoy segura que están en un nivel de conciencia 1 punto algo, 1 punto por allá 9, 8, 7, o tal vez estén, yo creo, en un nivel de conciencia 2. Y ya han hecho varios cursos o han hecho varias actividades y les han hablado mucho, pero mucho de la mente subconsciente, en donde hay digamos, recuerdos de la infancia, traumas, situaciones complejas. Entonces, ahí hay una parte, pero esa otra parte de la mente subconsciente, digamos que está mucho más atrás y es un lugar de la subconsciente, todos saben que es su existencia, pero ahí está. Pero el inconsciente desconoce, es como entrar al inconsciente. Y resulta que en el inconsciente, digamos que están guardados memoria, la memoria acásica, ¿se han escuchado? La memoria acásica, y si no, apúntenlo, anótenlo por favor para que investiguen. Ahí está guardada toda la información de nuestras vidas, para los que creen en otras vidas. Está guardada la información de otras vidas y está guardada toda la memoria de tu alma. Digamos que es como el libro que se dice de la vida y la muerte y donde está grabada toda la memoria de tu alma y ahí está guardado todo lo que has hecho. Muchas veces se dicen que algunas personas son almas antiguas, almas viejas, almas que han recorrido muchísimos momentos. Entonces, allí hay almacenado en la memoria, en la cajita inconsciente. Pero resulta que en la cajita del inconsciente también está almacenado tus dones, tus talentos, tus virtudes, todo con lo que tú vienes a cumplir ese propósito del alma. A través de esos dones, talentos y virtudes, vienes a cumplir el propósito del alma. Pero resulta que la mente, la cajita del subconsciente, la que está más acá, digamos que en esa cajita no deja ver lo que hay allá. En la cajita del subconsciente se graba, eso está grabado en los genes de tus padres, tu papá, tu mamá, y también está grabado, digamos, comportamientos negativos, está grabado los genes, lo que están tus genes, la herencia generacional, las enfermedades. Muchas veces, si ustedes se dan cuenta, el abuelo tuvo esa enfermedad, tu padre, tu madre la tiene, tú puedes tenerla o alguno de tus hermanos y así va de generación en generación repitiéndose esa enfermedad o repitiéndose ese comportamiento o repitiéndose pues las mismas situaciones en cuanto a relaciones, porque generaciones anteriores de tu clan de pronto tuvieron enemistades, hubo asesinatos, bueno, cosas nefastas, se vivió exclusión, se vivió, digamos, esa mentalidad de escasez que viene de generación en generación. Entonces, ahí se guardan muchas cosas, pero resulta que ya en la cajita del subconsciente, digamos que en esta cajita del subconsciente, aquí, se graban, y acá en el inconsciente está, en los genes de papá y mamá, está en la concepción, ahí se guarda todo. Tú ya venías con esa memoria del inconsciente de tus dones, talentos y virtudes, y se guarda ahí desde la concepción hasta los 2 meses de gestación. En esta otra cajita del subconsciente, toda la información que comienza a llegar, que comienzas tú a recibir, recuerda
que estás creando, aquí estás creando tu personalidad, estás creando con estas cajitas tu personalidad y con lo que te vas a relacionar con el mundo. O sea, que estás creando tu software, tu software. Entonces, aquí en la mente subconsciente comienza a operar a partir de los 2 meses de gestación hasta los 8 años. Desde los 2 meses de gestación, desde que estás en la pancita de mamá, ya estás recibiendo información. Esa información quedan como impresiones en ti. Todo lo que mamá vive, lo que mamá piensa, lo que mamá siente, todo lo recibes tú y queda como impresiones. No queda como quien dice, ay, bueno, yo sé que cuando yo estaba en la pancita, mi mamá cuando tenía 2 meses, mi mamá tuvo un susto y casi tal cosa. No, eso no sucede así porque tal vez tu mamá te lo contó cuando tú comienzas a hilar, cuando tú comienzas a tejer tu historia. A mí me encanta decir hilar y tejer, me parece como tan lindo de Círculo de Mujeres, se dice así. Entonces, cuando haces estos tipos de procesos, por ejemplo, una de las clases que ustedes van a ver y una de las clases que son en vivo, porque vas a recibir una práctica, digamos que es un proceso muy lindo, que es ir a la pancita de mamá, hacer ese proceso en la pancita de mamá y liberar lo que sea que se haya que liberar de todo lo que está en el subconsciente que tú no sepas, que tú no entiendas, porque pues uno no tiene memoria ahí, pero todo eso lo vas a liberar, todas esas situaciones, impresiones negativas, programas negativos, lo que vivió mamá, si tuvo un accidente o si tuvo un susto muy grande o si de pronto estaba teniendo dificultades, por ejemplo, en el momento de estar contigo ahí en la pancita, eso se llama que el bebé pues puede perder ella el bebé en cualquier momento. Entonces eso, todo eso lo vas a ir liberando y lo vas a ir sanando. Entonces, ahí en la mente subconsciente, todo lo que mamá vive, todo lo que papá vive, si mamá está solita, si se siente triste, si llora, todo eso lo vas a ir recibiendo tú. Si papá está, si papá no está, si fue un hijo que además no fue un hijo planeado, sino que sucedió una noche de copas, una noche loca y ¡pum! Naciste tú. Me pasó a mí. Bueno, también te pudo haber pasado a ti, ¿no? Lo importante de estos procesos es que cuando no eres papá o cuando tienes tus hijos y quieren tener hijos, uno los va induciendo, uno les va enseñando, uno les va explicando y bueno, las cosas comienzan a cambiar a partir de cuando nosotros hacemos este tipo de procesos para ellos. Entonces, esa es la cajita, eso es lo que tú alcanzas a ver en el sótano, todos esos guardados, algunas memorias, pero no todo. Y a medida que vas avanzando en tu proceso, pues se hace la otra cajita, que esta otra cajita se trata de cosas que tú alcanzas a recordar, por decir algo, de aquí a los 8 años, ¿vale? Entonces, bueno, ahí vamos. Sigue imaginando tu computador, acuérdate de la parte física, acuérdate del software. Y ahora, vamos a mirar algo muy importante. Cuando tú compras el ordenador, ¿tú qué miras? ¿Qué miras del ordenador? Una de las cosas que se miran es que tenga muy buena velocidad, que además de eso tenga muy buena memoria para poder seguir archivando nuestras fotos, sobre todo las mujeres que nos tomamos tantas fotos, para seguir almacenando toda esa información, porque muchas veces toca hasta pasarlo a una nube porque toda esa información no nos cabe, digamos, en el hardware. Entonces, ahí está ese cuerpo físico, ahí está ese software, está de los dos, el cuerpo físico y el software que se va dando desde los dos, desde antes, todo el software, pero hay unos que se guardan en la cajita del inconsciente y otra en la cajita del subconsciente. Ahora, digamos que la mente consciente, esa cajita del consciente, procesa 2000 bits de información por segundo. Para los que saben de informática y son ingenieros, pues entienden un poco más sobre esto. Pero a lo que yo quiero ir y es hacer la analogía de que, y si quieren lo apuntan, la mente consciente procesa 2000 bits de información por segundo. Pero resulta
que entre la mente inconsciente y la mente subconsciente procesa 4000 bits de información por segundo. Entonces, a lo que les decía, las decisiones que se toman de forma irracional. Resulta que tú vas a tomar, vas a tomar una decisión, pero resulta que esa decisión que tú tomas, digamos, que tú puedes decir, ay, sí, yo lo voy a lograr, yo sé que ese proyecto lo voy a hacer, pero resulta que tu mente inconsciente y subconsciente por allá, esa vocecita que te dice, no lo vas a lograr, tú no eres capaz, si tú no estás preparado, no vayas a entrevista, no hagas el proyecto, deje las cosas así, que así están bien. Es como la mente también cuidándonos de que no nos pase nada y que sigamos en esa zona de confort. Entonces, ¿qué pasa? Como tienes programas subconscientes e inconscientes que tú no te das cuenta y estás vibrando en un nivel 1 punto algo, entonces tú tomas esas decisiones y a veces pues no son las adecuadas y vuelves a repetir ciertas circunstancias o te relacionas con personas donde se repiten ciertas cosas y sucede como esa rueda del samsara, se repite y se repite una y otra vez. Entonces, estamos frente a la situación de que nuestro cerebro desafía incluso a la más moderna tecnología de ordenador computacional. O sea, el computador tiene 10.000 kilómetros de cableado, 10.000 kilómetros de cableado, pero normalmente, el sistema nervioso humano tiene 28 millones de neuronas y son células nerviosas diseñadas para transportar impulsos. A ver, te explico. Dentro de esas cajitas de programas, te sucede algo en el exterior, y eso lo vamos a ver ahorita, lo voy a volver a repetir. Te sucede algo en el exterior, tú haces una interpretación de lo que sucede en el exterior, de acuerdo, haces esa interpretación de acuerdo a la programación que tienes, de acuerdo a eso se da el impulso y tú tomas una respuesta de acuerdo a ello. Por eso es que se habla mucho de que tú reaccionas o respondes. Entonces, por eso es que muchas veces, si no se tiene este conocimiento, se reacciona de forma ya casi que programada, somos como robotizados y se reacciona de esa forma. Entonces, sin las neuronas, el sistema nervioso sería incapaz de interpretar la información que se recibe. Es incapaz de recibirla por medio de nuestros órganos sensoriales, que es a través de los órganos sensoriales que se recibe esa información, pero que cada uno le da la interpretación de acuerdo al nivel de conciencia en que esté, ¿sí? Entonces, pues sin eso no se sería capaz de dirigir esa información hacia el cerebro y tampoco se sería capaz de transmitir instrucciones acerca de lo que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, una situación de miedo, una situación que cause miedo, muchas veces algunas personas van a reaccionar y se van a congelar, van a quedar ahí paniqueadas, no se van a poder ni mover. Otras personas van a reaccionar violentamente. Otras personas, el miedo es positivo porque los hace responder y los hace tomar decisiones acertadas y muchas veces el miedo es un impulso para que tú salgas adelante. Entonces, por eso es tan importante ello. Entonces, cada una de esas neuronas que ustedes ven es una microcomputadora capaz de procesar 1.000.000 de bits de datos. Imagínense lo que somos capaces de hacer. Y esas neuronas actúan independientemente todas, pero se comunican una a través de otra, a través de una red de 160.000 kilómetros de fibras nerviosas. Ténganlo muy importante, ténganlo muy claro esto. Entonces, el poder de tu cerebro para procesar información es impresionante. Y si se compara con un computador, o sea, tenemos, wow, unos neurotransmisores, tenemos un ordenador increíble,
Increíble. Entonces, mire, algo tan increíble que una neurona se puede comunicar en menos de 20 milisegundos. Mire cuando uno entra a Google, ¿cuánto se demora en darte una respuesta? Entonces, tienes que entender algo, que tenemos un poder grandísimo, un poder gigante, y solo estoy hablando del cerebro, porque el corazón también tiene neuronas, solo estoy hablando de la parte física del cerebro. Entonces, si alcanza esa velocidad, wow, imagínense toda la información que se tiene guardada y cómo se reacciona, cómo se toman decisiones por programas. Entonces, con toda esta información, con todo esto que hay en el cerebro, ¿por qué no consigues ser feliz de manera consistente? ¿Por qué te es tan difícil cambiar un comportamiento como fumar, como beber, como comer en exceso, como drogarse? ¿Y por qué no se consigue librarse uno inmediatamente de una depresión o dejar frustraciones? ¿Por qué uno no puede sentirse alegre cada día en tu vida? Claro que podemos, por supuesto que podemos. Cada uno de nosotros tiene a su disposición el computador, el ordenador más increíble que pueda existir en la Tierra, pero nadie, desgraciadamente, hasta el día de hoy, hasta este tiempo, porque ahora sí, nadie nos había proporcionado un manual para usarlo como una herramienta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les quiero decir, como les comentaba antes, tu mente consciente dice, tú puedes hacer este proyecto, pero la inconsciente te dice, no puedes hacerlo solo, serás un desastre, esa vocecita que uno dice que es la voz del diablo, mentiras, es la voz de una mente inconsciente, de una mente no entrenada. Entonces, allí se da un conflicto entre la mente consciente y la inconsciente. ¿Cuál ganará? ¿Cuál ganará? ¿La mente consciente o la mente inconsciente? La mente inconsciente, porque la mente inconsciente es 2000 veces más poderosa que la consciente. Y en la mente inconsciente también estoy incluyendo la mente subconsciente, ¿ok? Es por eso que muchas veces se termina haciendo lo que no se quiere. Entonces, a medida que tú avanzas en tu vida, en tu crecimiento, se hacen neuroasociaciones, que son programas que quedan instalados en el inconsciente y en el subconsciente. Y los científicos lo han descubierto, que son neuronas que están enviando constantemente mensajes electroquímicos de un lado a otro. Ay, no les, bueno, después les muestro este video que de una niña que muestra cómo pasa de neurona a neurona. Entonces, esta comunicación se produce todo al mismo tiempo, todo está operando esta neuroasociación y es una realidad biológica. Por decir algo, es una ruta neuronal que va a dirigir tu vida. Es, digamos, como que tú vas de la casa al trabajo y del trabajo a la casa por una vía. Esa misma vía ya está lista, ¿cierto? Ya se creó y pues ¿para qué vas a ir por otro lado si vas de esa vía de la casa al trabajo y del trabajo a la casa? Entonces, esos programas llevan esa conexión neuronal, lleva esa neuroasociación y por eso es que repites una y otra vez el mismo patrón. La buena noticia es que si tú deseas cambiar hábitos, si tú deseas cambiar comportamientos o emociones durante un tiempo suficiente, porque es que resulta que te venden la idea, y eso ténganlo muy pendiente, te venden la idea que en 4 días tu vida se va a transformar. Te venden la idea de que en un mes todo va a cambiar y vas a tener la relación de tu vida, el dinero de tu vida, el proyecto de tu vida, vas a conectar con el propósito de tu alma y eso no son patrañas, porque así no es. El proceso de descubrimiento de tu esencia, de tu mundo interior, lleva su tiempo. Las cosas buenas toman su tiempo, llevan su tiempo. Y esta es una de las cosas buenas que te va a pasar si tú sigues siendo constante, estando continuado con el proceso, porque muchas veces también se convierten en acumuladores de diplomas
e intelectualizan la espiritualidad. ¿Qué es intelectualizar la espiritualidad? Que con un libro, dos, tres o cuatro, 100, vas a tener un cambio en tu vida. Bueno, de pronto 100 sí, porque ya ha interiorizado la información. Pero resulta que se cree que porque asistes a un curso, tú ya despertaste. Puede que sí hayas despertado a cierto grado de conciencia, grado, pero eso no quiere decir y eso no te garantiza que en 4, 3 meses vuelvas a lo mismo. ¿Por qué? Porque resulta que estos procesos, de acuerdo a lo que te acabo de decir, esos programas están ahí anclados. ¿Cuántos años tienes? 20 años, 30, 40, 50, que llevan ahí anclados ahí esos programas. Entonces, para cambiarlos de un momento a otro, pues se tiene que ser muy juiciosos, un tiempo prolongado para que empiece a cambiar esa ruta neuronal. Es como volver a hacer otra calle para irte por otro lado hacia tu trabajo, hacia tu casa. Ese viejo camino, son viejos caminos y rutas neuronales. Entonces, a medida que tú vas creando, vas llevando la práctica y vas viviendo la experiencia, porque ¿qué pasa? Aquí tienes la memoria, ¿verdad? Tienes los programas. Pero ¿quién ejecuta esos programas? ¿Quién se encarga de vivir la práctica? El cuerpo. Y el cuerpo actúa como un robot. Actúa como un robot, ya lo hace de forma mecanizada. Por ejemplo, un ejemplo grandísimo es cuando te cepillas, cuando te bañas, la forma como comes. Yo me daba cuenta que yo comía muy rápido, que yo no masticaba los alimentos y que mientras comía yo estaba pensando en otras cosas, leyendo otras cosas, mirando el celular, menos estando en el momento presente y consciente en mi alimentación. ¿Sí? Entonces, se hace de forma automática. Entonces, cuando tú comienzas a hacer cambios, digamos que esas neuronas comienzan a debilitarse y comienzan a atrofiarse. Ay, qué bueno. O sea que yo tengo atrofiado bastantes neuronas. Genial, ¿no? Entonces, ese comportamiento o esa parte emocional irán desapareciendo. Ahora, ¿cómo funcionan estos programas? A ver, por aquí, vengo a compartir tres pantallas tremendas. ¿Cómo se clasifican mejor estos programas? Entonces, aquí, yo, digamos, si hay psicólogos, terapeutas, pueden conocer esta palabra como los condicionamientos, y estos condicionamientos, digamos que son las primeras experiencias que tú adquieres en tu vida. O sea, cada vez que tú vives algo por primera vez, queda en esa programación de miedo, digamos que la programación de miedo, que es lo que les hablaba ahorita, y el miedo es un condicionamiento por el cual nos movemos. Entonces, aquí quiero hacerte como una comparación de algo que a mí me sucedió como cuando niña. Muchas veces en la infancia, tú viviste, digamos, que un condicionamiento es una experiencia que vives por primera vez. Resulta que estaba yo con mis papás, tenía como 5 o 6 años que yo me acuerdo, y a mí me daban, estábamos en un salón grande, era nuestra casa, pero el baño tenía una ventanita, y resulta que en esa ventanita hacía crac, 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 las ranas, pero a mí me daba mucho miedo ir porque el baño era oscuro. Y en ese tiempo, pues no había luz en el lugar donde estábamos, sino que se usaban eran velas. Entonces, pues ya oscuro, váyase con la luz de acá de la habitación. Yo no era capaz, entonces yo le decía, no, mami, no, no, Camila, me acompañas, que a mí me da mucho miedo, me daba miedo la oscuridad, ¿sí? Porque pues eso era el primer susto que tenía. Y ella siempre me acompañaba hasta que un día me dijo, vaya, usted es capaz, usted puede, vaya, vaya y verá que no le va a dar miedo. Y con esas palabras que me dijo mi mamá, yo dije, listo, yo me voy a ir y voy a hacerlo y yo soy capaz y yo puedo, porque pues, mi mamá, tengo una conexión muy grande con ella. Y justo cuando yo me fui a sentar en la taza, se me pararon dos ranas en la plena cola. Yo sentí eso baboso, frío, helado y salí corriendo, mamá, mamá, mamá.
¿qué le pasó? Una cosa se me pegó aquí y era pegajosa y no me gustaba. Y entonces cuando yo llegué donde mi mamá y mi papá, yo tenía los panties en los pies. O sea que mi papá me vio doble susto y doble impacto porque mi papá me había visto sin ropa y yo, ¡ay! Salí corriendo y me fui para otro lado, me subí los calzones y duré con pena con mi papá como una semana. Después de eso, en mi edad adulta, a medida que fui creciendo, estaba a nivel 1 de conciencia, le cogí fobia a las ranas, le cogí fobia a los sapos, un fastidio tenaz. Y entonces cuando empezó mi segunda carrera de psicología, comencé a entender las fobias, estos trastornos, estas dificultades y comencé pues yo misma a hacerme mis terapias y mis técnicas y yo, ya sé, yo le tengo fobia a las ranas, pero no sabía por qué, no entendía por qué le tenía fobia a los sapos. Ya cuando empecé a entrar en estos procesos, a entender todas estas programaciones, a clasificarlas, a ordenarlas, porque no es fácil, porque uno se confunde en las diferentes programaciones, pero a medida que uno va avanzando, uno va diciendo, esto es esta programación, porque ya van a ver las otras dos. Entonces me quedó esa fobia, me quedó ese condicionamiento y ese miedo a los sapos que no hacen nada, pero no, ya por lo menos los puedo ver, los puedo mirar en la televisión y no me afecta tanto, pero eso te puede pasar a ti, te puede pasar, por ejemplo, ay, mi mamá me daba crema de espinacas a toda hora, ay, crema de espinacas, me decía así como Popeye, dije, pero yo no soy Popeye, yo soy Olivia, y Oliva era muy flaca, entonces, uy, mami, no quiero, pero me las daba, se las tiene que comer y hasta que no se coma esa crema de espinacas, pues no se para de ahí, yo, uy. Con el tiempo le cogí como fastidio tanto las espinacas que resulta que me daban crema de espinacas y a mí me daba alergia, se me ponía la piel, no, es que yo soy alérgica a las espinacas. Ya después, una vez, me dieron una ensalada, tenía rúgula, tenía una cantidad de verduras y dentro de ellas tenía espinaca así picadita y me la comí y después dije, ¡ay, qué deliciosa ensalada! ¿Qué tienes? Que tiene espinacas, tiene rúgula. Yo, ¿espinacas? Y no se me ha puesto la piel así. ¡Wow! Entonces ahí también descubrí esa programación, ¿ok? Entonces esa es la historia que les quería contar para que ustedes vayan haciendo su insight, vayan revisando, porque esta clase también les va a dar muchas revelaciones y vas a empezar a atar cabos. Bueno, entonces otra de las programaciones que se escucha muchísimo y como les digo, como ustedes ya están en un proceso, digamos, nivel 2 o 1 punto algo, entonces, ¿qué pasa? Ya ustedes aquí han conocido mucho sobre las creencias y sobre todo se trabaja mucho la creencia acerca del dinero, ¿cierto? Y esa mentalidad de escasez y la mentalidad de pobreza y que eso viene de los ancestros y esto y lo otro, pero que también hay creencias, digamos, sociales, creencias religiosas. Yo, por ejemplo, cuando empecé con este proceso, yo decía, ay, no, yo no puedo hacer eso porque eso es como del diablo, eso como que no es de Dios, yo cómo voy a hacer eso. Tenía muchas cosas que yo pensaba de eso y cuando empecé el proceso, yo, la forma, la forma como se abrió mi mente, de la forma que se abrió mi mente, fue a través de visiones. Yo tenía visiones y yo decía, pero esto que es tan raro, yo era total 3D o nivel 1, totalmente. Entonces tenía visiones, tenía sueños repetitivos de situaciones que me están pasando ahorita, enseñando a personas en posición del otro y no sabía qué era sentarse uno así. Y muchas visiones. Y yo decía, uy, y ahí empezaron a llegar los libros, los mensajes, empezó a aparecer un ave al frente de mi casa que nunca la había visto, que era un búho, una lechuza, y yo, uy, más miedo todavía sentía. Pero a medida que fui avanzando y fui leyendo los libros, pues me empezaron a mostrar que yo tenía el don con las manos, que tenía un don sanador, y así poco a poco como que fui metiéndome en el mundo y además de eso que llegué y toqué fondo, literal, toqué fondo. O sea, yo fui a todas las, y yo fui, bueno, a todas no, pero sí fui a muchas iglesias
digamos, cristianas, a ver si eso me ayudaba, si calmaba ese vacío existencial que tenía, si me quitaba el sufrimiento, esa vida tan triste porque era deprimente, porque yo decía, yo no pertenezco a este lugar, yo llegué aquí por accidente, me sentía excluida, me sentí, no, una desconexión total con mi alma, con mi ser, con, con Dios, una desconexión tan grande. Y por ahí fue que yo dije, ya después de tanta religión, y habían dogmas, y me ponían dogmas, y que se tenía que vestir así, que tenía que hacer lo otro, y no, 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 me salía de las iglesias por los dogmas, y algo muy importante, este proceso te va a llevar a crear tus propios dogmas, a crear tus propias leyes. Yo respeto mucho las leyes universales, yo me ciño por ellas. Para mí las leyes universales es como los mandamientos, que eso también lo vas a ver en el curso. Y resulta que, bueno, y vas a tener tus dogmas, vas a descubrir tu maestría y no vas a tener que, digamos, cuadricularte que tiene que ser esta meditación, que lo tienes que hacer así, así. No, dentro del curso vas a ver diferentes tipos de meditación. ¿Para qué? Para que tú, de acuerdo con lo que resuenes, digas, ay, me gusta más la meditación del chakra diana, me gusta más este, me gusta más el otro, y puedes hacerlas y puedes variar. Pero lo importante es no dejarte llevar tampoco por la mente a decir, ninguna me gusta, no lo voy a hacer por un momento, sino que abras tu mente y abres tu corazón, porque ahí es donde vienen estas creencias, digamos, que también aquí se dan ese tipo de creencias religiosas, familiares, o sea, usted se tiene que casar, usted tiene dentro de las creencias que a mí me pusieron, y bueno, todavía yo tengo todavía familia que me recalca y que me dice que uno tiene que ser un profesional, tener una especialización, la maestría, el doctorado, ser un empleado público, tener muchísimo dinero, y bueno, y tener hasta la tierra en donde uno va a morir. Dentro de esas creencias, digamos lo que a título personal fue lo que a mí me inculcaron y fue lo que a mí me dijeron, ¿verdad? Entonces, tú puedes tener otro tipo de creencias familiares, sociales, religiosas, bueno. Entonces, dentro de esas creencias, como les decía, están las frases sobre el dinero, ¿no? Las costumbres de cada país, las costumbres de la familia y su religión. Entonces, las creencias dictan tus acciones. Las creencias es algo que realmente no es cierto, pero sí lo es para la mente. Estamos hablando de la mente, pero sí lo es para la mente. Y eso es lo que vale para ti. Lo das por bueno, y la culpa, la culpa es hay creencias tan crueles que existen, que son tan excluyentes, pero sin embargo, todavía hay mucho de esa energía, todavía muchísimo, muchísimo. Así que esto también hay que seguir ahondando y trabajando. No es porque fuiste a una clase, hiciste una carta, o porque hiciste votos también, todo eso también lo vas a hacer, votos cortado con votos kármicos o decretos, eso también ayuda muchísimo, pero hay que seguir, porque esto, como les decía, del cerebro, no cambia de la noche a la mañana, es de constancia, de continuidad, de dedicación y de entender por qué es que suceden las cosas en tu vida, ¿ok? Ahora, tenemos otra, esta particularmente es muy especial porque casi no se nombran, o sea, por lo regular, las actividades o los cursos donde se enseñan este tipo de prácticas solo se llega hasta las creencias. Pero, por ejemplo, las cargas son experiencias que no terminaste de vivir. Las cargas son situaciones que niegas de tu oscuridad, ¿sí? Por ejemplo, resulta que mi mamá me regañaba, aquí entre nosotros, mi mamá me regañaba porque lloraba. Entonces yo me ponía a llorar, ella me regañaba porque yo contestaba feo. Entonces ella me regañaba y me decía, cállese o le doy una más duro, cállese o le doy otra más duro, me decía mi mamá, con cachetada. Entonces resulta
que yo me quedaba callada. Entonces, ¿qué pasaba? Me cortaba la libre expresión. O sea, no podía llorar si me dolía, si me pegaba y me dolía, pues tenía que llorar, pero no, cortar la expresión. Y muchas veces cuando íbamos a la iglesia, mi papá era de esos católicos, mi papá de crianza, católicos, romanos y apostólicos y que como que hasta en la misa en latín y de espaldas y todo eso, pues, guardaba todas las creencias de antaño. Ay, Dios mío, y un día yo me puse a llorar porque, no sé, me dolía una muela o algo así. Ay, qué regañada. Me sacaron de la iglesia, me dieron una pela porque yo estaba haciendo bulla y no sabían que yo tenía un dolor de muela. Entonces, todo eso quedó reprimido y llegué a mi edad adulta donde yo no lloro. Uy, todavía, bueno, yo lloro, ya no lloro tanto porque lloro de felicidad, pero me aguantaba todo, me tragaba todo, me aguantaba que las personas me trataran como quisieran y me reprimía. O sea, no tenía libre expresión. Entonces, eso también te puede estar pasando a ti. ¿Cuántas cosas te estás reprimiendo por situaciones que te pasaron en tu infancia? Entonces, eso es súper importante que tú lo tengas en cuenta. Más adelante, a medida que vamos avanzando, vamos a seguir hablando de estos programas, vamos a seguir hablando de condicionamientos, de cargas, de creencias. En las sesiones personalizadas también vas a estar hablando de lo mismo porque dice, ay, me di cuenta de un programa, es una carga, porque en la infancia me pasó esto, porque lo otro, porque tal cosa. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir hablando muchísimo de este tema. Ahora, digamos que, como les decía, las cargas son situaciones que niegas de tu oscuridad y todos sus programas, voy a pasar aquí otra vez a la, esperen, todos esos programas están ¿en dónde? En el sótano, que son programaciones inconscientes y programaciones del subconsciente. Todo está en el sótano de tu casa y es con lo que defines tu personalidad en la edad adulta. Es esa personalidad con la cual te has relacionado por muchos años contigo mismo, con otros y a lo largo de tu vida. Y es un factor importantísimo para nuestro crecimiento. A medida que tú vas entrando, ahondando en estos procesos, tu personalidad comienza a cambiar, ¿sí? Comienza a cambiar. Porque de esa vieja personalidad, con todos esos programas negativos y limitantes, es desde allí que surge el sufrimiento. Y ese sufrimiento es creado por la mente subconsciente, ¿sí? Y pues se da por falta de entendimiento, porque estás en un nivel de conciencia 1, porque ahí es donde te indica cómo pueden ser tus reacciones emocionales, cómo pueden ser tus respuestas a circunstancias. Y hay algo muy importante. Cuando se tienen estas programaciones, cuando no se hacen conscientes, cuando no te das cuenta de todo lo que sucede en tu organismo, pues la mente, ¿qué hace? La mente, dice mi padre espiritual Bhagavan, que la mente es destructiva, que la mente es como el burro, como un burro. Y la mente es destructiva, repetitiva y compulsiva. ¿Por qué repetitiva? Porque muchas veces tú estás escuchando el mismo diálogo mental, todo el mismo diálogo mental. Y ese diálogo mental es un diálogo de negatividad, de cosas que te afectan, que te duelen, es un diálogo de victimismo o es un diálogo de culpa o bueno, en fin. Entonces todo el tiempo ese diálogo te lleva a una misma emoción, a una misma emoción. ¿Y por qué compulsivo? Porque no puedes controlarlo. Ese diálogo interno te controla a ti, esas emociones te controlan a ti, tú no tienes el control sobre tu enojo. Entonces, eso es muy importante que tengas en cuenta. Ahora, cuando las personas dicen, no, de ahora en adelante me voy a dedicar a hacer dieta, voy a adelgazar porque estoy con sobrepeso y pero resulta, dice, prometo no comerme una hamburguesa con doble encebollado, con tocineta, con muchas salsas y además con una Coca-Cola. Y bueno, no pueden faltar las papitas, ¿no? Entonces,
toma esa decisión, no vuelvo a comer esto, esto y esto porque me hace daño y me engorda y no sé qué, pero justo llegan los amigos y les dicen, vamos a comer una hamburguesa, vamos a comer, ¿cómo vas a decir que no? ¿Mm? ¿Cómo no eres capaz? ¿Sí? Entonces, después de un tiempo, un mes que ya has hecho la dieta, te vas y te olvidas automáticamente ese clip y vuelves a repetir. Entonces, esa es la situación, vuelves y caes en la misma comportamiento, ¿sí? Entonces, si estos pensamientos se siguen repitiendo en la vida, ¿qué crees que sucederá? ¿Qué crees que sucederá cuando, digamos, el inconsciente de una persona es dominante? ¿Qué pasa con la mayoría de los humanos? No puede mantener una visión, no puede ser constante, aunque hayan hecho estos procesos, por eso se habla de nivel 1 y grados, porque aunque hagan estos procesos, vuelven a lo mismo. ¿Ah? Es por eso que hay personas depresivas, sin motivación, es por eso que, como les decía, algunas participan de seminarios y luego vuelven al punto cero. Entonces, en estos tiempos están los tiempos de trabajo mental, muy mental. Digamos que la mente está al servicio del ego. Por aquí está, ya les muestro. La mente está al servicio del ego. Y si la mente está al servicio del ego, pues crea sufrimiento para sí mismo y te vuelves esclavo de ella, de la mente, y me da cuenta, eso no existe, yo no sé de qué me hablan, no entiendo para nada. Allí no hay libertad, porque no tienes libre albedrío, porque tú operas por medio de esos programas. No existe libertad alguna, porque estás como piloto automático, pin, 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 mecanizado, hasta la forma como te bañas, la forma como comes, como te relacionas, todo absolutamente está programado. Y estamos enfocándonos en lo negativo, en lo que te limita, en todas las relaciones y asociaciones con el dinero, con pareja, con familia, con todo, con todo. Es ahí es donde está el meollo del asunto y de la situación. Y por eso y sin saberlo, en ese ordenador se llena de pensamientos inútiles, de una felicidad que es ficticia, porque se cree que la felicidad y el éxito es tener cosas, es llenar todos los títulos, es viajar, es conocer el mundo. Ah, muy chévere, es parte de. O sea, yo feliz viajando, feliz conociendo lugares. Ya tengo en la mira 4 lugares que sí voy. Pero entonces, ¿qué pasa? Se está dando placer a los sentidos constantemente y le da a entender al cerebro que eso es felicidad, cuando la felicidad no tiene nada que ver ni con lo que haces ni con lo que tienes. Tiene todo que ver con lo que hay en tu ser interior. Y a medida que vas pasando por la vida, te vas convirtiendo en acumulador de emociones negativas. Me pasó, y emociones negativas enfermas, reacciones, adicciones de toda índole, porque no solo digamos, la adicción a drogas, adicción a fumar, a beber, sino que hay otro tipo de adicciones para que lo tengas en cuenta y que son adictos al drama, que si en el día no sucede un problema, se lo inventa, que si en el día no hay una pelea, una discusión, se la inventa, porque son adictos al drama, adictos al victimismo, a la tristeza. Las adicciones controlan los pensamientos y los comportamientos de las personas, toda esa mentalidad negativa. ¿Y qué pasa como consecuencia de eso? Se pierde la pasión por la vida, se pierde el amor propio y la autovalía porque pues, no se reconoce el amor propio. Se busca el amor, se busca la aprobación y la aceptación en otras personas, en las familias, en los círculos sociales, en la pareja. Se busca esa aprobación a través de los éxitos para que te aprueben y te feliciten y te digan estás muy bien, a través de los logros, pero resulta que nunca te sientes satisfecho. Por eso hay muchos millonarios y muchas personas que dicen, pacientes que me dicen, ¿qué hago? Lo tengo todo, lo que una persona quisiera tener, pero yo no soy feliz, soy totalmente infeliz por culpa de. Y se culpan al mundo, culpan a los demás y además
se victimizan en todo sentido, nivel 1 de conciencia. Entonces, hay una gran falta de aceptación y compasión hacia nosotros mismos y hacia los otros. Y por ende, pues se pierde la capacidad de crear, de imaginar, de maravillarnos, de asombrarnos en cada instante de nuestra vida. Se pierde energía vital y cuando se pierde energía vital, digamos que la energía vital es como la sangre que fluye por todo tu cuerpo, así es la energía vital. Cuando hay todos esos estados negativos emocionales, entonces, ¿qué sucede? Se va obstaculizando la energía vital y ahí es donde llegan las enfermedades físicas, mentales y enfermedades del alma. Y esto puede llevar a la autodestrucción a muchas personas. Ahí, un ejemplo claro, la cantidad de suicidios, de estados depresivos, de cantidad de enfermedades, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí voy a dar un ejemplo. A ver, esperen, aquí. Bueno, aquí quiero mostrarte esta. Bueno, aquí se crean las cantidades de personalidades, el conflicto interno, trastornos bipolares. Estás feliz, te enojas, lloras, gritas, esto, lo otro. O sea, en un día puedes tener 100.000 personalidades, trastorno de personalidad. Ahí es donde se dan esos trastornos y esas situaciones. Entonces, hay que poner muchísima atención con ello porque por allá es que se va sesgando toda esta situación. Ahora, aquí te voy a dar un ejemplo. Bueno, mira, el miedo se origina de un conflicto interno. Un conflicto interno se da el miedo y también se proyecta en un conflicto externo. Entonces, vamos aquí es importante. Digamos que esta persona que está aquí de pie, tal vez no sé qué le esté diciendo a esta persona que está aquí sentada. Algo le está haciendo algún llamado de atención o no le gusta, le molesta, pero resulta que esta persona que está aquí sentada, esta mujer que está aquí sentada, da una interpretación a lo que esta persona está de pie diciendo. Este ser humano que está acá está detonando en ella alguna programación. Entonces, ella responde o reacciona de acuerdo a la interpretación que ella le dé a esa situación. Si hubiese otra persona, digamos esta persona vibra en un nivel de conciencia 1, pero si hubiese otra persona al lado con un nivel de conciencia 2, la interpretación es totalmente diferente a la que le da el nivel de conciencia 2. ¿Ok? Entonces, tú miras la vida de acuerdo al color de gafas. En el nivel de conciencia 1 miras la vida como un campo de batalla, con un campo de sufrimiento, miras la vida. A medida que vas avanzando en grados, tu percepción de la vida va cambiando. A medida que vas avanzando, vas mirando la vida como una escuela de aprendizaje, como un lugar de aprendizaje. Y a medida que vas avanzando, vas teniendo más claridad. Es como lo que ustedes han escuchado, una cebolla cabezona, y se va quitando y se van quitando capas y capas y capas hasta que al final no queda nada, queda tu ser tal cual y transparente, ¿sí? Entonces ya no necesitas ni ver la vida así, porque cuando te quitas estas gafas, ves la vida como un patio de juegos, como esos juegos que vas de nivel en nivel y vas teniendo retos y desafíos y vas enfrentándolos, así comienzas a ver la vida. Y esto, cuando te quitas estas gafas, cuando estás así, eres nivel de conciencia 3. Cuando te quitas estas gafas, eres nivel de conciencia 4. Ahí es donde las sincronías suceden, ahí es donde te alineas
eres la hoja y el viento al mismo tiempo, donde te alineas con tu alma, donde te alineas con el propósito de tu alma y donde te conviertes en un canal para vivir el propósito de tu alma, que es la misión, eso que te hace feliz, que te da motivación, es cuando se despiertan tus dones, tus capacidades, tus virtudes, cuando se despiertan tus sentidos internos, que lo vamos a ver, que es la clarividencia, la percepción, se magnifica la intuición, el discernimiento, la clarividencia, la clariaudiencia, tu poder sanador se magnifica, o sea, wow, es algo maravilloso y es hasta ahora los niveles terrenales que yo he estado, lo que más hay que ver ahorita porque hay otros niveles, pero este es el que nos corresponde. Es que muchas veces se quiere conocer cosas de dónde vengo, si de Marte, si de Juno, si de Venus, si soy acturiano, si soy sirio, pero ni siquiera me conozco a mí mismo, a mí misma en este plano, que es lo primero, es la primera tarea, conócete a ti mismo, despierta tu mundo interior y después ahí sí ya llega, eso llega. Todo llega por añadidura, las riquezas, las relaciones y también llega tus seres, tus guías que se van a comunicar contigo, porque una de las dificultades de no alinearse, de no despertar tu mundo interior, de no conocerte a ti mismo, y una de las cosas es que tal vez desarrolles dones, ustedes lo han escuchado, se desarrollan dones y capacidades, pero no se usan con el alma, no se usan no son para el alma, sino son poderes y gente que conoce, pero es muy mental, o sea, que tampoco es así, porque si es muy mental, se está al servicio del ego. Y entonces, pues, se pueden crear muchas cosas a partir de allí, cuando se tiene ese conocimiento y se usa de forma indebida. Entonces, bueno, vamos a seguir acá. Ahora les voy a contar una historia que la cuento mucho en todos mis cursos, la mayoría, que es la historia de las águilas doradas, la águila dorada. Resulta que una vez un campesino pasaba y encontró un pichoncito, un águila pichoncita que se había caído del nido. Entonces él la recogió y le dio pesar dejarla ahí, que pues se la pudieran comer y no, se la llevó para para su finca. Y cuando se la llevó para allá, su finca o también, ¿cómo es que le dicen? Granja. La llevó para su granja y en la granja habían gallinitas y la gallina había acabado de tener pollitos y entonces pues lo puso ahí el pichoncito con los pollitos y la gallinita le enseñó a picar, le enseñó pues todo lo que hace una gallina. Entonces, a medida que esa hermosa águila fue creciendo, él se creía gallina, él decía, no, gallina, pico, eh, mm, pongo los huevos, tal cosa, pero pues no ponía huevos, pero entonces sí aprendió todo eso de mamá gallina, todo lo que mamá gallina hacía, ella lo aprendió. Y resulta que él un día le dijo, ay, mamá, mamá, ay, ¿qué es eso tan lindo que se ve arriba? Uy, yo quiero ser como una águila dorada, mamá. ¿Yo puedo ser una águila dorada, mami? ¿Yo puedo? No, tú eres gallina y tienes que aprender todo lo que hacen las gallinas. Tú no eres ninguna águila dorada. No, no, no. Entonces, el polluelito todo triste porque no podía ser una águila dorada. Siguieron sus días así hasta que una vez el águila dorada pasó tan cerca y dijo, ¡oh! Mi hijo perdido, mi hijo amado, ay, está ahí. Lo cogió y se lo llevó en sus garras y volvió y ya empezó a enseñarle que sí tenía alas y sí podía volar. Entonces, es muy importante eso. ¿Qué condicionamientos tienes? Que aún sepas que puedes volar, tienes miedo de volar, tienes miedo de salir de ese lugar en donde está. Entonces, es muy importante que tengas en cuenta toda esta situación. Bueno, aquí también es importante que entiendas esto.
vamos a volver acá, después de la historia del águila dorada, que creo que ustedes la han escuchado. Bueno, no sé aquí qué les estaba compartiendo. Creo que era esta, bueno. Entonces, así, así. Ay, ya. Es que se me confunden los... Aquí, esta imagen. Vamos a volver a esta imagen. Entonces, muchas de las situaciones que suceden en nuestras relaciones obedecen a programaciones que ya están de hace mucho tiempo, a condicionamientos, cargas o creencias que están allí, ¿ya? Entonces, toda esa parte, todo lo que tú vives internamente, todo se manifiesta en el exterior. Entonces, ¿qué pasa? La persona hace la interpretación, envía señales al cerebro por medio de esos neurotransmisores que les hablé ahorita, y esos neurotransmisores generan diferentes sustancias y todas esas sustancias se segregan en todo el organismo, como por ejemplo la oxitocina, que es la hormona del estrés, las calcetonaminas, las noradrenalina, creo que es. Bueno, casi no las tengo clasificadas, pero sí las puedo entender. ¿Saben qué me pasaba a mí en esos procesos cuando yo estaba a nivel 1 y me daba muchísima ansiedad porque yo todo lo quería controlar? Por lo regular, las mujeres hemos sido muy controladoras por esa inseguridad que se ha tenido. Inseguridad, celos, las inseguridades, celos, baja autoestima, amor propio. Entonces, por eso yo me llenaba de tanta ansiedad porque no podía controlar una determinada situación, que a mí me dicen, no, cómete un chicle, verás que eso te calma la ansiedad. Y que yo me comía un chicle, empezaba a masticar un chicle, una goma de mascar, y a los 10 minutos esa goma de mascar estaba totalmente deshecha, totalmente destruida. O sea, yo decía, ¿qué es esto? Yo en ese momento no podía entender, ¿pero por qué pasa esto? ¿Qué me pasa? Como que algo por allá me decía, pero es precisamente por cómo tú estás, pero no lo lograba entender. Con el tiempo, a medida que fui profundizando, que fui estudiando con mis carreras, con la carrera de psicología más que todo, empecé a entender que esa sustancia química, que era la hormona del estrés, que me creaba esa ansiedad, cómo deshacía esa goma de mascar. Imagínate lo que le estaba sucediendo a mi cuerpo, a todos mis órganos, todo lo que le estaba sucediendo. Entonces es muy importante que tú tengas en cuenta eso, porque a medida que tú vas avanzando en el proceso, a medida que tú vas, lo que hablábamos ahora, va cambiando, se va transformando tus comportamientos y tu forma de pensar. ¿Mm? Entonces, así mismo, como sucede en tu interior, pues se va proyectando en todas tus relaciones, hay bloqueos financieros, tienes dificultad para desarrollar proyectos, tienes dificultad para llevarlos a término. Como les decía, una falta de pasión por la vida, se obstruye el flujo de energía, se enferman, enfermedades físicas, y etcétera, etcétera. Entonces, te dejas llevar por la mente. Esa mente, pues yo le llamo la loca de la casa, mi padre espiritual le llama el burro, otros le llaman la loca de la casa. Entonces, se vive al servicio de ella, vives al servicio de la mente. Recuerda que la mente, recuerda que la mente, si vives al servicio de la mente, estás al servicio del ego. Y esto, todo esto te va a generar sufrimiento. Hay que educar la mente para que el ego pues también automáticamente también pues se va a educar, ¿ya? Es muy importante que tengas en cuenta a ello. Digamos que llegan los pensamientos y tú crees que eres esos pensamientos, la mente siempre está en el pasado, el futuro, llegan emociones y crees que eres esas emociones, y ahí está la razón por la cual pues el ser se ha dejado a un lado y se ha dejado olvidado, porque lo más importante hoy en día es tener, y si tienes mucho y si haces mucho, entonces ya eres un ser exitoso, y se ha dejado olvidado el ser, que es lo que verdaderamente somos, la esencia pura. Somos seres, como ya lo vieron, a nivel de algo tan físico como es el cerebro, con capacidades ilimitadas, ilimitadas. Lo que nos decía Jesús,
Cosas como estas o más grandes podrías hacer. Y nosotros lo hemos pasado por alto a través de todas esas programaciones. Somos seres con capacidades ilimitadas, con dones, con virtudes. Somos luz, somos amor. Y a eso es lo que le llamo el despertar de conciencia. Así que es hora de coger la escoba y comenzar a barrer todo el subconsciente. O sea, ocúpate del subconsciente, de limpiar, de barrer la maleza, porque es allí donde vas a encontrar todas las respuestas, porque vas a encontrar un gran potencial, pero más allácito en el inconsciente, ahí está todo nuestro poder. Así que a ordenar, a sacar todo lo inservible, lo pongo por acá, sacar todo lo inservible, lo que no te sirve de ese sótano, a darte cuenta, porque tienes que revisar y mirar y a través de lo que vamos a ir haciendo, ustedes ya deben tener al día de hoy un trabajo que se pidió antes de que comenzáramos y es un proceso donde has escrito todo lo que pasó en tu infancia, todo lo traumático, todo lo doloroso, hacer una investigación de todo lo que tu mamá vivió en la pancita contigo, todas esas situaciones, si lo logras. Acuérdate que no es que tiene y si no tiene, entonces, ¿qué vas a hacer? Nada. Te va a llegar la información que requieras, no más. ¿Sí? Entonces, cuando comienzas a liberar el espacio del subconsciente, a limpiar la maleza, pues vas a encontrar cosas fascinantes, vas a encontrar muchas cosas fascinantes que te van a servir del inconsciente, obviamente que van a ver cosas de otras vidas que también vas a poder liberar desde ahí, y ahí es donde te vas a empezar a sentir completamente libre, y estar completamente libre de la mente es un proceso neurológico. Y la buena noticia es que el cerebro es neuroplástico. Y algo muy importante, cambios fundamentales deben ocurrirle a tu cerebro. Debes, recuerda que te dije, vas a aprender sobre el cuerpo físico, mental, emocional, energético y espiritual. Y vamos a empezar por esta parte física, por lo más pesado, digámoslo así, para ir quitando capas y capas de cebolla, para ir teniendo otra percepción de la vida, ¿ya? Entonces, todos esos cambios tienen que ocurrirle a tu cerebro y la única forma es autoconocerte, es llevar al pensamiento a un estado de total conciencia. Ahí es donde tú te conviertes en el observador de tus pensamientos, de tus comportamientos, y eso es un proceso que vas a llevar, digamos que ya para toda tu vida, porque ahí es donde vas a empezar a conocer tus emociones negativas, las vas a comenzar a entender, las vas a empezar a trabajar. Ese es el único camino a un verdadero cambio de percepción, el único camino es un autodescubrimiento. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie tiene la varita mágica donde dice que te va a cambiar tu vida en 180 grados en 4 días. Nadie la tiene. Esa varita mágica la tienes tú y eso es lo que debes hacerte consciente, que la tienes tú. Entonces, el cableado así del cerebro comienza a cambiar una vez identificando tus programas, aceptando que estás allí, con toda humildad aceptarlos. ¿Qué más podemos hacer? Hay que aceptar que no podemos cambiar nuestro pasado, no podemos cambiar nuestro nacimiento, pero sí podemos liberarnos de ello y soltar el control de querer cambiar todo. O sea, no, por Dios, ya, es así, sucedió así, es la lección de vida. Y si no fuera por eso, pues no estarías acá, ¿verdad? Dirías, no, pues yo a mí no me hace falta, soy feliz, estoy dichoso, no necesito un proceso de esos. Va a llegar un momento en que nuestras futuras generaciones, tal vez no ahorita, pero más adelante, van a preguntar en las escuelas y van a decir, mami, ¿tú sabes qué es? Hoy nos enseñaron una palabra. ¿Cuál, hijo? ¿Cuál palabra? Nos enseñaron la palabra sufrimiento. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Porque yo no sé. Qué rico, ¿verdad? Qué rico poder llegar a ese mundo donde los niños no tengan que vivir sufrimiento, no tengan que vivir repitiendo las historias de generación en generación. Y tú tienes la posibilidad,
Tú tienes esa responsabilidad en tus manos, en tu vida. Por favor, hazte responsable de ello y verás cómo la vida también comienza a cambiar. Es fluir con lo que es, fluir con la vida. Allí se acaba el conflicto interior, se acaba todo tipo de sufrimiento. Yo creo que uno de los miedos más grandes es a nosotros mismos. Miren, me ha pasado en uno de los cursos que ustedes van a ver, que es Descubriendo tu Esencia, que es un proceso de autoestima y autovalía muy lindo. Y entonces dicen las mujeres que lo han hecho, algunas, es que a mí me da miedo mirarme al espejo, es que yo no soy capaz, yo miro eso y me siento rara. Y no son capaces, no, bueno, en ese nivel de conciencia no son capaces de hacerlo, no son capaces de que el cerebro tiene que hacer ese recableado, que neurológicamente lo tienes que obligar a hacer. Entonces, les da miedo mirarse porque se miran más allá del ojo físico y les da miedo ver su propia luz. Entonces, esa es la invitación. Y uno de las cursos de los bonos de cursos que vas a recibir es eso. Entonces, si pierdes el miedo a ti mismo, pierdes el miedo de todo lo demás, ¿sí? Pierde el miedo a ti mismo. ¿Por qué pierdes el miedo a ti mismo? Porque comienzas a amarte, porque comienzas a ser feliz y las personas felices no pueden causar dolor a otros, no pueden. Entonces, ahí es donde te conviertes. Aquí hay algo muy importante y es cómo en esta pequeña, aquí creo que está acá. Espérenme un momento que hay un videíto que les quiero mostrar. ¿Cómo sucede esa transformación? Aquí. Digamos que esa transformación aquí, antecitos de que la mariposa salga, no se quiere vivir esa crisálida. La mariposa cuando está en la crisálida se siente incómoda, mal, le duele esto y aquello. Pero ¿qué resulta cuando pasa de la crisálida? Se convierte en una hermosa mariposa, y eso es lo que tú debes entender. Y debes entender también lo siguiente. Voy a mirar este video. Ah, se repitió acá, muestra. Ay, miren, este era el video que les quería enseñar de los neurotransmisores. Comienza a despertarse, los emisores comienzan a hacer un cableado diferente. Por eso también es ralentizar esa cantidad de pensamientos que tienes, momento, al aquí, a la hora, a estar presente, y así es como importante practicar meditación. Por eso es supremamente importante. Y hay algo y es que nunca en la historia de la humanidad se ha usado tanto la mente y nunca ha habido tanta confusión en el planeta como hoy en día. Tantas situaciones. Hay una pérdida de conexión tan grande con el mundo, con el mundo interior de cada uno, y eso ha creado ese desequilibrio en el planeta. Yo creo firmemente que la verdadera crisis de nuestro mundo no es de carácter ni social, ni religioso, ni político. Yo creo que la verdadera crisis de nuestro planeta es toda esa desconexión que se está viviendo, la capacidad de experimentar nuestra verdadera naturaleza. Y una forma, pues, de darnos cuenta es mirando todos estos programas, despertando nuestro inconsciente, limpiando el subconsciente y haciendo un entrenamiento de vida consciente, un entrenamiento de vida, no por los afanes de esta vida, como vamos a correr y esto va a suceder ya y ya lo voy a hacer. No, así no sucede. El mundo espiritual y el mundo de conciencia es un proceso que toma su tiempo. El despertar, tú puedes despertar con esta clase, puedes despertar, pero la situación es que hay que sostener ese despertar, hay que entender por qué haces lo que haces, por qué meditas, por qué haces prácticas, por qué tienes sadhanas, qué es lo que vas a hacer, que esa es la segunda fase de tu proceso, llevarte unas sadhanas y empezar a trabajar en esas sadhanas día a día. Y es como, esto del mundo espiritual, digamos, es como ir al gym. Cuando tú vas al gimnasio, la primera semana es terrible. O sea, te duele todo tu cuerpo, tus músculos, estás súper adolorido, súper adolorida. Pero tú qué dices, no, yo me comprometí y voy a ir al gimnasio, mejor dicho, todo este año. Y a la segunda semana, ¿qué haces?
forzas al cuerpo a ir y hacer el mismo ejercicio. Después de un mes, uy, tú te sientes súper bien. Y después de varias meses, puede ser, de llevar una rutina, ya tú como pez en el agua, pero resulta que tú dices, no, ahora vamos a hacer más abdominales, más pierna, más tal cosa, más lo otro, porque quiero mejores resultados, quiero que mi cuerpo esté más tonificado, que mi cuerpo esté mejor. Así sucede en el mundo espiritual. Lo mismo, lo mismo. Las primeras etapas y los primeros momentos, hay un desorden armónico. Tu vida empieza a moverse de unas formas y tú muchas veces hay participantes y me dicen, pero usted ¿por qué me invitó a eso? ¿Pero usted por qué me trajo a esto? Mire lo que me está sucediendo. Pero resulta que, ¿qué pasa? Que es un desorden armónico, porque tal vez esas piezas del rompecabezas, tú las estás, es que tiene que caber aquí, es que aquí tiene que ser desde la parte mental, pero resulta que cuando comienzas a hacer todo este proceso, pues esas fichas, ¡pum!, haces, ¡pum!, y todo se queda el desorden del rompecabezas, pero tú sabes y eres consciente de que eso se va a ir armando, vas a entrar en coherencia, te vas a alinear contigo mismo, vas a entrar en coherencia entre lo que piensas, dices, piensas y haces, vas a ser inmune a muchas situaciones que pasan afuera, porque pues tú no puedes controlar lo que pasa afuera, pero recuerda, si tú comienzas a mirar y a creer en todo lo que dices afuera, pues vas a creer y te va a pasar, ¿ya? Entonces, un entrenamiento de vida con técnicas específicas, comienzas a desestructurar la mente. Lo más que uno empieza a hacer es desaprender, es desestructurar, es darse cuenta, es tener compasión contigo mismo. Entonces, es un trabajo de esa constancia, es donde vas a lograr descubrir tus sombras, pero a las sombras no hay que decirle, ay, no, las sombras allá, yo soy un ser de luz. No, 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 es abrazar tus sombras, es hacer lo que vayas sintiendo desde tu corazón, desde su ser, es activar tu corazón, es despertar las neuronas del corazón, que después les hablaré de eso, y entonces tomas conciencia de lo que hay y así poco a poco vas cambiando tu percepción del mundo, poco a poco vas mirando con otro color de gafas, ¿sí? Vas mirando con otra forma tus relaciones, ¿sí? Y las personas van cambiando, personas que llegan, todas vas dándote cuenta que todas las personas que llegan a tu vida son maestros o que son alumnos, ¿sí? Entonces, una tercera forma también de darte cuenta de todas esas situaciones son las circunstancias de la vida. Y como lo decía mi gran maestro, mentor y el psicólogo que siempre he amado, lo he admirado y a través de él fue que empecé a descubrir también todo este mundo y él no era un psicólogo transpersonal, yo creo que era un psicólogo consciente y decía que hasta el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y allí es cuando te das cuenta, nos damos cuenta que el perdón no existe porque todo lo que sucede en tu vida obedece a un plan perfecto y por ende, pues el perdón no existe, no hay nada malo ni bueno, solo son experiencias de vida y por lo tanto, pues tampoco existe la culpa, tampoco existe, es un proceso que va sucediendo poco a poco, que te vas dando cuenta como le sucede a la mariposa. Cuando pasa de oruga a mariposa, la crisálida puede ser un momento doloroso, pero al final tiene sus frutos. Y cada quien tiene su propio proceso, tiene sus propias lecciones, tiene su propio ritmo de aprendizaje. No, uno no puede exigir que tus familiares, hijos, padres vivan lo mismo que tú estás viviendo, porque cada uno, tú vienes a vivir una experiencia humana, vienes a vivir esta experiencia humana de la forma que la vienes a vivir, ¿sí? Entonces, cuando ves las causas de ese sufrimiento, te liberas, porque ver es ser consciente, ver es estar despierto, ver es ser libre. Y nosotros venimos con todo lo tenemos para ser felices y para amarnos a nosotros mismos de forma incondicional. Y
para dejar este mundo de una forma diferente, para limpiar el camino. ¿Qué tal que tengas que venir a vivir las mismas experiencias, a repetir la misma historia porque no tomaste la responsabilidad y no fuiste consciente de que debías cambiar tu percepción, limpiar la maleza, liberarte de karmas, liberarte, ayudar a tus clanes familiares? Qué bonito que tú tengas conciencia de que estás haciendo todo lo que haces en ti, estás impactando no solo a tus seres queridos, sino que también estás impactando a todo el planeta. Y después en otras clases te seguiré dando muchos ejemplos de cómo puedes impactar al planeta y cómo es que científicamente también está ocurriendo. Así que quedan súper invitados las clases. Recuerda que hay clases en vivo y clases con Cristian, así que súper invitados a que sigan disfrutando del curso, tengan sus preguntas, todas sus preguntas. Si tienen la posibilidad de volver a ver la clase, por favor, vuelvan y la miren, porque la repetición es una gran habilidad, es una madre, la madre de la habilidad es la repetición. Así que abrazos de luz, un gusto estar con ustedes. Namaste, namaste.